En esta oportunidad vamos a revisar la guía 18, 19 y 20. Sé que estoy un poquito atrasada, pero en el fondo estos videos le van a servir más de solucionario, ¿cierto? Como, no sé, pues guía para realizar las actividades. Aquí usted va a encontrar las soluciones o la mayoría de las soluciones de las respuestas, ¿ya? En el fondo le va a servir para revisar sus guías, ¿ya? Entonces, la guía 18 se llama lenguaje figurado. Oye, ya. ¡Ay, qué porfiado! Se llama lenguaje figurado y el objetivo es leer y comprender un poema reconociendo el lenguaje figurado presente en él, en el poema, ¿ya? Y además dice que va a trabajar en el texto escolar en las páginas 108 y 109 y eso, ¿ya? Bien, antes de comenzar con el concepto central de la clase, dice, contesta de manera oral el segmento activo presente en la página 108. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Esta es mi página 108. Bueno, usted en las clases anteriores leyeron algunos poemas, ¿cierto? Y aquí le pregunta cuál te gustó más, por qué, cuál fue más difícil de comprender, a qué crees que se deba esto. Y para llegar a una comprensión más profunda de lo que dice un poema es necesario que aprendas a interpretar el lenguaje figurado. Relee los versos del poema a la plaza y responde. Correremos, saltaremos, cantaremos, volaremos, muy bajito, alto, alto en el columpio como vuela el pajarito. 1. ¿Qué emoción te transmite su lectura y cómo lo identifica? Entonces aquí yo le puse eh, alegría, felicidad, entusiasmo, ¿cierto? Eso puede ser. A partir de tus aprendizajes previos, ¿cómo podrías reconocer las emociones que transmiten los poemas? Por ejemplo, fijándose en los adjetivos usados, en los signos de interrogación y exclamación, o en lo que expresa el hablante, ¿verdad? De esa forma. Entonces, ahora tiene que aprender. ¿Qué es lo que va a aprender? Va a aprender, espéreme que voy a mover algo aquí, que usted no ve. El concepto de lenguaje figurado que yo sé que usted ya conoce, pero en el fondo, y aquí están ustedes, todos mis monstruitos, aquí están ustedes. Oiga, esta lo tiene en la guía. El lenguaje figurado es... con el uso del lenguaje figurado se expresa una idea, pero de manera más bella y original. ¿Ya? Ese es el objetivo. Un ejemplo de lenguaje figurado son los refranes, ¿ya? Que son estos textos populares que tienen como propósito dar consejo y enseñanza. Por ejemplo, quien mucho abarca, poco aprieta. Es decir, quien hace muchas cosas a la vez, generalmente no logra hacerlas todas bien. Por lo tanto, en vez de decirle a usted, oye, Juanito, no hagas muchas cosas a la vez porque no te va a resultar y se te van a caer todas las cosas y no vas a poder hacer nada. En vez de decirle todas esas cosas, la mamita a veces prefiere decirle, quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Por qué? Socialmente es reconocida como para decirle eso a una persona. ¿Ya? Embellecer el lenguaje, decir una cosa en términos de otra, ¿ya? Pero en el fondo entendemos igual. Mire, aquí yo encontré ejemplos de lenguaje figurado que dice, por ejemplo, hola casera, ¿por qué anda de malas pulgas? ¿Qué es andar de malas pulgas? Todos sabemos lo que es andar de malas pulgas, porque en definitiva le quiere decir una cosa en palabras de otra. Andar de malas pulgas es estar enojada. Eso es andar de malas pulgas. Bueno, y ella le responde, ay, porque cada día las papas están más caras. Y él le dice, es que el precio de las papas se fue a las nubes. ¿Cómo eso? ¿De verdad se fue a las nubes? ¿Cómo? ¿Tan alto llegaron los precios? No, es una forma de decir que las cosas están caras. Y la señora le dice, así es, no podré hacer por esta semana. ¿Ya? ¿Qué podemos desprender de esto? Que el caballero habla con puro lenguaje figurado. Bien, esto está en su texto.
Los poemas se caracterizan por usar lenguaje figurado para expresar ideas, sentimientos, emociones o pensamientos. Se diferencia del lenguaje común en varios aspectos. Le atribuye a las palabras sentidos distintos de los habituales, altera el orden natural de las oraciones o repite elementos para producir efectos de ritmo. Este lenguaje usa recursos para transmitir un sentido y producir un efecto de belleza en el receptor. A continuación repasaremos algunos de ellos. 1. Apelar a los sentidos del lector con palabras o ideas relacionadas, o bien con aromas, sabores, sonidos o colores. Observe los ejemplos. Aquí apelan a lo visual. El piso, un montón de hojas, unas marrones y verdes, otras doradas y rojas. Apelar a lo auditivo, con sus silencios nocturnos y sus ruidos matutinos. Nadie habla así normalmente, ¿cierto? Pero cuando hablamos en un lenguaje poético utilizamos un lenguaje que apela a lo visual, apela a lo auditivo y engrandece ciertos conceptos. En este caso, por ejemplo, con sus silencios nocturnos y sus ruidos matutinos. Bien. 2. Repetir un sonido, una palabra o un verso para estimular la imaginación del receptor. Observa los ejemplos. Repetición del sonido B. Vuela globo, sube, sube con el viento hasta la nube. ¿Ya? Y repetición de palabras o frases. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? Este lenguaje figurado le aporta una riqueza tanto de sentido del poema también como auditivo, ¿sí? También, número 2, transmitir estados de ánimo, como alegría, dolor, esperanza y soledad. Observa el ejemplo del poema Canción de risa y llanto. Estado de ánimo triste, lloro cuando truena. Y finalmente crear imágenes mentales para que el lector pueda imaginarse y experimentar lo que expresa el poema. Sin las imágenes el lenguaje figurado perdería gran parte de su poder expresivo, ¿verdad? Por ejemplo, imágenes. El hablante expresa qué cosas de la naturaleza le dan alegría. Río con el cielo azul sobre el mar, cuando los copihue floreciendo están. Bien, le da como muchos fundamentos para expresarle por qué ríe, ¿cierto? Y lo otro, que las imágenes por lo general se perciben con los sentidos, ¿ya? Entonces por eso usted va a encontrar algunas preguntas que relacionan imagen a qué sentido corresponde, ¿sí? Y usted tiene que analizar el verso y en el verso, por ejemplo, aquí dice río con el cielo azul sobre el mar cuando los copihue floreciendo están. Yo veo a los copihue florecer o que ya están florecidos, por lo tanto esa imagen se atribuye a la vista, en este caso. Bien, vamos a volver a nuestra actividad. Y dice, desarrolla en tu cuaderno las preguntas número 1 y 2 de la página 108. Ah, ya entendí, perdón, nos equivocamos. O sea, yo me equivoqué. Estas se hacen de manera oral y la 1 y 2 se hacían de manera, escrita, ¿ya? Y esas son las que ya hicimos de manera escrita. Entonces dice ahora, lee el segmento Aprendo de las páginas 108 y 109, que fue lo que yo acabo de hacer con usted. Y ahora dice, lee el poema Música de Otoño y responde las 6 preguntas propuestas en la página 109. Bien, dice, música de otoño. Oigo una música dulce y triste, son las hojas secas que cantan, es el aire cansado que canta, son los frutos maduros que cantan. En los granados ríe la granada, en los granados ríe la granada, una risa colorada, en las higueras ríen los higos, una risita arrugada. Oigo una música dulce y triste, es el otoño que canta. ¿Es triste el otoño? Bueno, aquí vemos unos higos moraditos que están en la higuera, ¿ya? Dice, ¿a qué sentido se apela en los versos destacados? Justifique.
Una buena respuesta podría ser a la audición, ya que las acciones que implican los verbos cantar y reír se perciben por el oído. Ya, ¿se da cuenta lo que le expliqué hace como 2 minutitos? Es esto, siempre las imágenes van a ser atribuidas a un sentido, ¿ya? ¿Qué sentimientos del hablante se infiere en la última estrofa? Oigo una música dulce y triste, es el otoño que canta. Que el hablante siente tristeza, y sobre todo esta tristeza que llega cuando las hojitas se caen en el otoño. Elijan un verso y describan la imagen mental que les haya producido. ¿Ya? Aquí yo les puse un ejemplo. Dice, ustedes eligen un verso e indican la imagen mental que les produce, por ejemplo, un ríen los higos. ¿Ya? Una risita arrugada, que podría provocar una imagen con la cáscara arrugada de la fruta, así como esa frutita moradita que es el higo, como arrugada y así como con carita incluso así. ¿O no? ¿Puede ser? Esa imagen como que puede imaginarse ustedes. Es una sugerencia. ¿Por qué en el poema se utilizan estos recursos? ¿Qué efectos busca producir el lector? Bueno, perdón. Utiliza estos recursos para crear una obra literaria, expresar a través del lenguaje belleza, sonoridad, emociones y sentimientos del hablante. Bien, las otras dos preguntas no las respondí porque en el fondo aquí dicen, ¿de qué manera estas actividades los ayudaron a comprender cómo se puede leer un poema? Y la otra dice, ¿qué hicieron para responder las preguntas 1 y 2? Que serían las que están acá. Esta. ¿Ya? Pero, si se fija, esas tienen que ver con cómo lo hizo usted. Entonces ahí yo no puedo intervenir y son preguntas, ¿cierto?, de desarrollo que tienen que ver con su acción. ¿Ya? Bien, eso ha sido todo por el momento para la guía número 18. Ahora avanzamos a la guía número 19. La guía número 19 se llama Hipónimos e hiperónimos, que es un contenido que usted ya en sexto básico tiene que dominar. ¿Sí? El objetivo es reconocer hiperónimos e hipónimos en diversos poemas. Y para comenzar en esta clase trabajarás con tu texto en las páginas 114 y 120 y esta guía solo explicativa, no es necesario que la imprima, ¿ya? Pero sí debe quedarse con este concepto. Aquí yo le puse un cuadrito para, es como una estrategia para reconocer los hiperónimos y el hipónimo presente en un mismo texto, ¿ya? Pero también le preparé una preparación a mi monstruito. Y dice así, hiperónimo o hipónimo, perdón, hiperónimo e hipónimo. Esto está en el texto. Con el nombre de hiperónimo se designa una palabra que abarca el significado de otras. El prefijo hiper, ¿cierto?, que expresa superioridad y exceso, nos indica que este tipo de palabras está sobre las otras. Así, el hiperónimo de flor abarca las palabras, como está en el texto, Ayañuca, Margarita y Clavel. ¿Ya? Es como que el hiperónimo tiene un saquito de conceptos, en este caso flor. Yo abro mi saquito y me encuentro Adaya, ñuca, margarita, clave, que son tipos de flor en el fondo. Por el contrario, si yo digo ayañuca, ese término va a ser un hipónimo de un hiperónimo. ¿Ya? Es decir, una palabra abarcada o contenida por otra. El prefijo hipo determina debajo o escasez de, que nos indica que este tipo de palabras está debajo de otras, como el hipopótamo, que está debajo del agua. ¿Ya? Hiperónimo, una palabra que abarca otras, ¿sí? Hipónimo es una palabra que está dentro de otras, dentro de un hiperónimo. Entonces, ejemplo, el hiperónimo sería cereales. Yo abro mi saquito de cereales y me encuentro con hipónimos: trigo, avena, arroz, maíz, centeno, cebada. Puros, un grupito de cereales, ¿ya? Hiperónimo árboles, ¿ya? Hipónimo
lapacho, quebracho, palo santo, trébol, colorado. Mamíferos, ese es mi perónimo. Abro mi saquito y me encuentro con un cerdo, la jirafa, la oveja, la ballena y la vaca. ¿Ya? O las flores. Margaritas, jazmín, clavel, azucena. O los planetas, que es el hiperónimo, el grupo, lo hiper, lo grande, lo que contiene a los hipónimos. Tierra, Saturno, Marte, Urano, Neptuno, ya lo dije, Júpiter, ya, listo. Listo, eso ha sido todo, no sé si quedó más claro, esa es la idea. Y dice, ¿puedes resumir en tu cuaderno la información más importante que obtuviste sobre el concepto lenguaje figurado? No, pues me vio, esto lo copié, ahí debería decir sobre el concepto. Y eso me pasa a veces porque estoy hiperónimos hipónimos. Pero yo sé que usted me conoce, sé que sabe que yo me mando estos pastelazos a veces. Ya, era hiperónimos o hipónimos. Entonces, puede recortar este cuadrito y si no tiene la impresión como le dije, lo escribe. ¿Ya? Que es lo mismo que está. Perdón, 114 a 120. Nos vamos a la 114. Ahí sí. Ya dice, responde en tu cuaderno el segmento de mis aprendizajes previos que está presente en la página 114. Ya. Tenía que hacer esto y tenía que quiero explicarle algo. Tenía que leer estos dos titulares, que dice Desierto Florido más prolongado de los últimos años reactiva el turismo, o el Colegio Intercultural que enseña turco y mapudungún. Esto para contextualizar un poquito los poemas que vamos a leer. Dice, vamos a leer décimas, ¿ya? ¿Por qué crees que el desierto florido llama la atención de las personas? Y yo le puse por acá, llama la atención por ser un fenómeno único y bello, y también que resulta novedoso que este fenómeno se produzca en el desierto más árido del mundo. Se sabe que tenemos el desierto más árido del mundo, ¿verdad? Sí. Por acá, ¿qué podrías aprender de las personas de otras culturas o nacionalidades? Que, por ejemplo, su costumbre, nuevas formas de ver el mundo, su idioma, yo creo que muchas cosas. Ahora, los poemas que leerás se encuentran en el libro Décimas de Segundo. Allí el autor presenta la historia de Don Segundo, un anciano que cuenta sobre su vida, la naturaleza y la amistad. Ambos poemas están escritos en décimas, un tipo de estrofa formada por 10 versos octosílabos con rimas consonantes. ¿Ya? Las décimas son una de las expresiones literarias más importantes de la cultura popular chilena y han sido transmitidas de generación en generación durante siglos, ¿ya? Este género después refleja la idiosincrasia del mundo popular y de la cultura tradicional campesina de la zona central. Y lo más importante, que en Chile fueron muy reconocidas hasta el siglo pasado. Ya, bueno, todavía nos podemos encontrar con cantores populares, pero lamentablemente usted sabe que todo lo extranjero ha venido a mermar un poco lo que son las culturas y las tradiciones chilenas. Por lo tanto, si hablamos de décimas, las décimas formaron parte, ¿cierto?, de esta cultura del siglo XVIII, XIX, esta cultura popular, ya incluso desde la época colonial. Álvaro Prieto, ¿cierto?, es el autor de quien vamos a leer, o el poeta de quien vamos a leer estas décimas, ¿ya? Pero antes vamos a hablar de nuevo de hipónimos e hiperónimos. Yo ahí hice mal el salto, pero me entendió. Observa las imágenes y lee atentamente los recuadros y luego responde. Planta de guanaco, ñañuca, campanita azul y huilli. ¿Qué concepto o palabra engloban las anteriores? Son las flores. Entonces, se escribe el nombre de cada elemento y el concepto que la engloba. Mesa,
ropero, escritorio, el concepto o el hiperónimo son los muebles. Entonces aquí está lo mismo que le expliqué recién, ¿ya? Y ahora, lee los siguientes versos de Flores en el desierto y fíjate en las palabras destacadas. Una nueva compañera llegó de un país vecino. Qué bueno que no fue en vano, dijo tomando mi mano. ¿Por qué la palabra país puede considerarse un hiperónimo? Y aquí yo le puse, porque país abarca a muchos. Ejemplo, Chile, Perú. En cambio, mano es una palabra contenida, por ejemplo, por el concepto extremidad. ¿Qué hiperónimo contiene la palabra mano? Mano sería extremidad, y ahí caben una... En el saquito de las extremidades caben todas, los brazos, las piernas, el pie, etcétera. ¿Sí? La cabeza es una extremidad. Oh, quedé con la duda. Bien, esta ya la revisamos también. Ahora dice, contesta de manera oral las 3 preguntas del segmento antes de leer. Ya. Esta parte, al igual que la vez pasada creo que lo hicimos, o también lo he hecho en otros cursos, hago la lectura de los textos, en este caso es, bueno, Flores en el desierto, Rayen no quiere ir a la escuela. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a leer esos 2 poemas, pero va a desarrollar las preguntas que están a su alrededor. Ejemplo, antes de leer, contesta de manera oral. Ya entonces estas 3 preguntas usted las contesta de manera oral. Luego dice, lee el poema Flores en el desierto de la página 116 y desarrolla en tu cuaderno la actividad Trabajo con palabras. Entonces esto tiene que hacerlo en su cuaderno. Y claro, dice, a partir de la lectura marcada, marca el hipónimo de compañera. ¿Ya? Seguimos. Desarrolla en tu cuaderno las 3 preguntas del segmento durante la lectura de la página 117. Bien, va a desarrollar estas 3 preguntas, estas 4 preguntas. Dice, ¿qué quiere decir la expresión supinta? ¿Por qué será terrible ese día? ¿Qué sensación o sentimiento expresa el hablante al decir parecía chancho en misa? Seguimos analizando tanto el lenguaje figurado y anteriormente los hipónimos. Y luego leo la imagen. ¿Por qué la imagen del desierto florido está encerrada en una forma de nube? Aquí, pucha, yo tengo cortadito el libro. ¿Ya? Luego va a seguir, dice, desarrolla las preguntas 4, 5 y 6. Momento. Hijo. Desarrolla las preguntas 4 y 5, 6 del segmento durante la lectura de la página 118. Entonces va a seguir con estas preguntas. 4, 5 y 6. Porque el niño necesita confirmación del profe. ¿Qué crees que hallaron los niños en la biblioteca? ¿Y qué siente el hablante al decir que casi muere cuando Juana lo abraza? Bien, sigue un poco de interpretación y siguen preguntas personales que tienen que ver con ¿qué crees tú? ¿Por qué crees tú? ¿Cierto? ¿Qué crees tú que siente o qué sientes tú? Entonces son cosas que yo no le puedo mucho ayudar a resolver. ¿Ya? Por eso aquí todas las respuestas son válidas en el fondo. A eso me refiero. Luego dice, lee el poema Rayen no quiere ir a la escuela y desarrolla la actividad de la página 19. Todas esas, antes de leer, durante la lectura y trabajo con palabras. Estas 3 de acá, ¿sabes quiénes son las machis y qué hacen? Es importante para ti ir a la escuela y lee el título del poema porque crees que Rayen no quiere ir a la escuela. ¿Por qué cree usted? Y luego, durante la lectura va a responder estas 2. ¿Cuál será la historia de Rayen Cruz Catrileo? ¿Y por qué le parece en vano lo que enseña el profesor? Y trabajo con palabras. ¿Qué hiperónimo abarca las palabras
perro y gata. Busca dos hipónimos que estén contenidos en perro. Tiene que buscar hipónimos. Bien. Y luego nos vamos a la página 120, que sería esta. Y durante lo mismo, durante la lectura, ¿se puede decir algo con la mente? ¿Qué quiso decir esa expresión? Seguimos analizando el lenguaje figurado. ¿Qué opción crees que elegirá Rayen? Trabajo con palabras. ¿Qué hiperónimo abarca la palabra otoño e invierno? Estaciones. ¡Ay! Perdón. Y leo la imagen. ¿Qué expresión tiene el rostro de Rayen? Ahí tiene que analizar la imagen. Es interpretativo. ¿Ya? Y eso era la página, perdón, la guía 19. Y ahora sí los voy a ayudar a revisar la guía número 20. ¿Ya? Seguimos analizando las décimas y nos vamos a la página 121 y 122. Mucho. Pero aquí están todas sus respuestas. Y por eso lo hago de manera parcelada. Para que en una guía... al final hicimos una lección en 3 guías. ¿Ya? En vez de decirle, chicos, complete la lección número 1, que es mucho más agotador, y en el fondo este proceso de antes, durante y vocabulario y la imagen es un proceso que se tiene que hacer más pausado. Bien. 9 preguntas en la 121. Vamos entonces, empecemos. Dice, ¿de dónde es Juana? Y la respuesta es Juana de Perú. ¿Por qué el Lucho molesta a Juana? Lucho molesta a Juana por su aspecto morena y por su nacionalidad peruana. No sé por qué la molesta. Bueno. 3. ¿Cómo es la abuela de Rayen y a qué se dedica? A partir del texto 2. ¿Cómo es la abuela de Rayen y a qué se dedica? La abuela de Rayen era muy sabia, y era una gran machi. 4. Texto 1. Explica con tus palabras qué quieren decir las expresiones destacadas en los siguientes versos. 4. Que a veces se hacía el cucho, que se hacía el desentendido, ¿verdad? Y por acá, ahí yo casi me muero, que fue muy impresionante para él. 5. ¿Por qué el hablante, el niño, dice que el profesor le hace un gran favor cuando lo envía con Juan a la biblioteca? Porque así podrían buscar información para apoyar lo de las flores en el desierto, porque tienen la posibilidad de ir con Juana. 6. Busca en el poema versos o expresiones que puedas asociar con los siguientes estados de ánimo y escríbela. Felicidad, enojo y vergüenza. ¿Ya? Yo le anoté estos. Felicidad. Dijo tomando mi mano y todo me importó un pucho. Le dije te quiero mucho, aunque no soy peruana. Bien. Enojo. Y les grité sin ni un dato. Hay flores en el desierto. Y le grité, ¿cierto? Y vergüenza. El curso que explotó al tiro. Todos de guata de risa. Parecían chancho en misa. Yo helado que solo miro. Yo helado que solo miro. Ya, 7. Une cada verso con el sentido al que apela. Me costó. Y ya, ¿dónde está aquí está. Ella se veía más bonita levantando bien la frente. Vista, porque se veía. En la clase de geografía de contar cuando venía en su largo recorrido, Juana hablando de corrido. Oído, porque si otra persona habla yo lo escucho con mi oído. Yo helado que solo miro, ella me mira y sonrío, su pena me llega al cuerpo. Vista y tacto. Sintió empatía por Rayen, comprendió su deseo de no ir a la escuela. Ay, esa es la 8, pues Karina. Perdón. Perdón. Olvídalo. Que lo puse muy juntito.
Ya, dice. Texto 2. ¿Qué sintió la mamá cuando miró fijamente los ojos morenos de Rayén? Sintió empatía por Rayén. Comprendió su deseo de no ir a la escuela. ¿Por qué se afirma que lo que le ocurre a Rayén no le pasa a cualquiera? Bueno, porque no cualquiera se da cuenta que en casa puede aprender más que en la escuela. Ya, y ahora nos vamos a la página 122. Dice 10. Explica qué quieren decir las expresiones destacadas en los versos. Pero su madre es un galgo para sacar conclusiones. Pero puede significar que es rápida, que se dio cuenta de lo que pasaba. Y los galgos son rápidos, ¿cierto? ¿Conoce a los perros galgos? Tenía buenos sesos y una mente que no afloja. Significa que era inteligente y que estaba siempre pensando en algo. 11. Lee con atención y responde. Ni tan cerca ni tan lejos y progresar poco a poco. En los versos subrayados, ¿qué sonidos se repiten y por qué crees que se repiten? ¿Y qué palabras riman y qué efectos sonoros producen en el lector? Bueno, en el primer verso subrayado se repite el sonido N y las vocales A, E, I. Ni tan cerca ni tan lejos. En el segundo se repite el sonido P y la vocal O. Y progresar poco a poco le parecía muy loco. Y se repiten para producir un efecto sonoro en el lector. ¿Ya? ¿Y qué palabras riman? ¿Qué efectos sonoros produce? Riman las palabras viejo, lejos y poco loco. Provocan un efecto de armonía, de musicalidad. Estoy de acuerdo. 12. ¿Con qué propósito se ocupan en el poema las palabras como pa, elante, lao? Explica. 12. Bueno, ¿pueden responder que esas palabras están mal escritas? Ustedes me pueden responder eso para transmitir un lenguaje informal y popular, como también para calzar con la métrica propia de las décimas. Esto tiene que ver con lo que yo le explicaba un poco más arriba, ¿ya? Como las décimas nacieron en un contexto campesino popular, ¿cierto? Siempre está esta, como lo que tenía Violeta Parra, y hablaba así como cortado, y como hablamos los chilenos hoy en día también. Tiene que ver parte con de nuestra idiosincrasia, la forma en la que nos comunicamos. Por lo tanto, claro, están mal escritos, pero las entendemos igual. Las entendemos igual. Y en el ámbito de las décimas también es para que calcen, porque estamos hablando de 10 versos octosílabos. Eso quiere decir que cada verso tiene 8 sílabas. Yo tenía 10. Entonces, pa'lante, de lado, lao, lado. ¿Se da cuenta? Como que suprime una sílaba. 13. ¿Qué imagen te sugiere la segunda estrofa del poema Rayén? 13. Yo le puse una casa de campo. Pues eso no. 14. ¿Cómo crees que se siente Rayén cuando inventa un dolor de muelas para no ir a la escuela? ¿Te ha pasado algo similar? Bueno, puede ser que Rayén se sintiera aburrido, desilusionada de la escuela y lo relacionan. Ah, no, ustedes me lo tienen que relacionar con alguna experiencia personal. Bien, 15. Y reunido en grupo, dice, converse sobre las siguientes preguntas, ambos poemas y anoten sus conclusiones. Ya mire, aquí dice, Flores del desierto. ¿Por qué es incorrecta la actitud del curso con Juana? Y es importante el origen de una persona para tratarla con respeto y cariño. ¿Y por qué? Entonces yo le puse esto. Es incorrecta porque por más que parezca incorrecto, por más que parezca, perdón, incorrecto una respuesta de un compañero de curso, no hay que reírse de sus palabras, es una falta de respeto. ¿Ya? Eh, no es, no es importante porque independiente de su aspecto o nacionalidad, a las personas hay que respetarlas igual
por el solo hecho de ser persona, ¿cierto? Usted sabe que yo pienso así. Bien, la otra dice, ¿creen que Ryan puede aprender más en su casa que en la escuela y por qué? Y si tuviera la oportunidad de hablar con Ryan, ¿qué le dirían para que no deje de ir a la escuela? Bien, yo le puse aquí. Tanto en la escuela como en casa se puede aprender enseñanzas útiles, distintas, pero igual de importantes. Y es importante tener una educación formal para aprender y en el futuro para poder estudiar una carrera, ¿ya? Y los consejos son suyos, usted los tiene que dar. ¿Qué las hace especiales y únicas a Juana y Rayén? ¿Por qué destacaría sus dos personalidades? Bueno, por ejemplo, su forma de ver la vida, su manera de ser, su valentía y hasta su cultura, que es algo que nunca se tiene que mirar en menos. Todas las personas tienen cosas importantes que aportar. Por más que vengan de otro país, nadie es más importante para llegar y decirte lo contrario. ¿Ya? Me enojé. No, chicos, eso ha sido todo en el segmento Trabajo con Palabras. En el segmento Trabajo con Palabras dice, busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: país, compañera y mano. Escribe un párrafo para cada uno de los términos anteriores refiriéndote de dos maneras distintas a un mismo elemento. Fíjate en el ejemplo. El miércoles será mi cumpleaños. Ese mismo día celebraremos el día del colegio. Esto tiene que ver con el ejemplo que yo le puse aquí. Con esto. Que en un mismo texto, para suplir palabras, podemos nosotros ocupar ciertos distintos hiperónimos o hipónimos para no repetir tanto las palabras. ¿Ya? Bien, eso ha sido todo hasta aquí. Vamos a recapitular. Y hablamos sobre el lenguaje figurado, hablamos de la importancia que tiene el lenguaje figurado para el lenguaje poético, a la vez hablamos de que este lenguaje es particular y que le da cierto esta característica de texto que expresa sentimientos, emociones e ideas, ¿ya? Tiene esa particularidad, no así otro tipo de texto, ¿cierto? Que simplemente no usan un lenguaje figurado y no tienen un lenguaje poético, ¿ya? Descubrimos que hay distintos tipos de lenguaje figurado que abarcan distintas cosas, ¿ya? Tanto los sonidos como la expresión de sentimientos, como la emoción o la imagen que provoca en mí. Por lo tanto, la palabra es amplia y no solamente nos centramos en el lenguaje figurado que usamos diariamente, ¿ya? Sino el lenguaje figurado que nos propone el lenguaje poético, ¿ya? Bien, en segundo lugar hablamos de hiperónimos e hipónimos y comprendimos que los hiperónimos son palabras que contienen otras del mismo tema en el fondo, ¿ya? Y los hipónimos son palabras que están contenidas dentro de los hiperónimos, ¿ya? Por ejemplo, el hiperónimo cereal tiene a su vez hipónimos que pueden ser la cebada, el trigo, el maíz, que son los tipos de cereales. ¿Sí? Eso. ¿Qué más hablamos? La verdad es que solo nos enfocamos en esos dos conceptos. ¿Sí? Ya. Recuerde que esta no la revisamos porque son de opinión, que tienen que ver con el proceso de la lectura. Entonces yo no puedo intervenir mucho. Bien, eso ha sido todo. Espero que se encuentre muy bien. Cualquier cosita me la comenta en los videos o me escribe por correo, ¿ya? Y como les dije, tengo compañía. Y como les dije en la clase en vivo que tuvimos,
cerca de la fecha de entrega de su diario de lectura, yo le voy a estar entregando la nota del tríptico, ¿ya? Porque son muchos trabajos los que tengo que revisar. ¿Sí? Eso, que esté bien, pórtese bien, no salga a la calle. Adiós.